a Juan esta mañana. No, vamos a saludar directamente a Arsenio da Costa. Arsenio, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Esperaba contar yo con Juan, pero claro, también tiene sus vacaciones, ¿no? Sus merecidas vacaciones hoy. Bueno, vamos a hablar del canciller Ayala en este espacio de Eusko Ikaskuntza, porque Arsenio da Costa, el doctor en Historia Medieval, es autor de una interesante síntesis biográfica del canciller Ayala que se acaba de publicar en el semanario por internet Eusko News de Eusko Ikaskuntza. ¿Quién era el canciller de Ayala? Porque lo conocemos mucho de nombre, pero López de Ayala, pero tampoco sabemos demasiado de él, ¿verdad? Bueno, tú sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Alguno más, algún medievalista, y desde luego muchos alaveses también lo conocen bien. El canciller Ayala es un noble, uno de los más importantes de finales del siglo XIV, que hizo una enorme fortuna en todos los ámbitos, en el intelectual, en la nobleza propiamente dicho, como señor de muchos territorios, y sobre todo como cortesano, como oficial del rey. Vitoriano, nacido en 1332. Bueno, aunque hay un cierto consenso entre los especialistas y todos más o menos creemos que sí, que pudo nacer en Vitoria o en Quejana, la verdad es que no es del todo seguro, es decir, no tenemos constancia documental. Lo más probable es que naciera en Vitoria o, como digo, en Quejana, pero también pudo nacer en Toledo, incluso en Murcia, porque es donde vivía su abuelo en esos momentos. Nos colocamos en el siglo XIV y uno siempre piensa por los caballeros medievales, algo como muy romántico, pero era una época muy dura, pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, indudablemente, es una época muy dura, pero yo no sé hasta qué punto es muy diferente de la nuestra. Hubo guerras, hubo pestes, persecución religiosa, pero en fin, no es muy diferente de hoy, ¿no? Y la sensibilidad de esta gente yo creo que tampoco era muy diferente a la nuestra. En ese sentido, el canciller está preocupado por muchísimos temas, por ejemplo la guerra civil, que él ha vivido en primera persona. Está muy preocupado, quizás lo que más, del cisma religioso, del problema del papado. Llega un momento que en esa época hay 3 papas incluso, ¿no? Y es una cosa que le obsesiona también mucho por algunos familiares, la muerte, etcétera. Pero hay otros temas que en su obra pues apenas aparecen, o aparecen de pasada, ¿no? ¿Escribió mucho Ayala? Sí, muchísimo. Fue un personaje, la verdad es que tocó todos los palos, tocó la poesía, que es un magnífico poeta, tocó, por ejemplo, una cosa que solían escribir mucho los nobles de la época, que eran libros de caza, en este caso de cetrería, ¿no? Halcones, etcétera. Tradujo obras del latín clásicas, tradujo a Boccaccio, en fin, que fue, y textos genealógicos incluso, ¿no? O sea, fue un hombre, pero básicamente es conocido por las crónicas. Es uno de los mejores historiadores, para mí, sin duda, de la Edad Media, incluso de toda Europa, porque él es aunque está muy cerca de los hechos, los trata de analizar analiza las causas, las consecuencias de todo lo que ha sucedido, y trata de situarse en un plano de ecuanimidad, ¿no? Un poco alejado de valores, ¿no? De dar juicios de valor sobre lo que ha sucedido. No siempre lo logra, pero yo creo que más que porque no lo intente, porque los hechos que él cuenta están muy, muy, muy próximos a tiempo en el que escribe, ¿no? Supongo para un historiador del siglo XXI tener una crónica tan fiel de un historiador del siglo XIV es el no va más, para conocer la época, ¿no? Pues sin duda, si no hubiera sido por el canciller Ayala, todo el final del siglo XIV estaría, la verdad es que en una cierta oscuridad, porque cuenta todo el reinado de Pedro I, de Enrique II, Pedro I cruel, o el justiciero, según el bando que se refiriera a él, ¿no? Y de otros 2 reyes. Entonces conocemos con muchísimo detalle básicamente la historia política, eso sí, ¿no? Cuentan los sucesos de la corte, las guerras, los pactos, las embajadas, etcétera. ¿Cuál es el cargo de canciller? Viene a ser, valga la vulgaridad, una especie de ministro de exteriores. ¿Y le tocó lidiar mucho? Sí, muchísimo. Pero de todos modos, desde joven, su carrera se orienta a la diplomacia, desde muy joven. Porque como soldado la verdad es que no tuvo mucho éxito, porque las 2 batallas, participó en alguna más, pero las 2 en las que está a pie de lucha, pues la verdad es que lo cogieron prisionero, con lo cual no tuvo mucho éxito como soldado, pero como diplomático fue extraordinario. Fue, yo creo que uno de los mejores de su época, que aparte conocí idiomas,
tiene una cultura exquisita, se había formado en el extranjero y bueno, yo creo que el 90% de las embajadas a las que fue enviado, en Inglaterra, en Francia, en el Papado en Aviñón, en Portugal, en Aragón, tuvo éxito. Y no solo eso, sino que además llegó a ser amigo personal de muchos reyes ante los que había sido enviado, como el rey de Francia, con su hijo, los reyes de Aragón, sin que consiguió, debía ser un hombre pues de muy fácil palabra, muy buen trato y un diplomático como lo conocemos hoy en día. Lo que pasa es que entonces viajar no era una tarea tan sencilla, y para esa época un hombre que ha estado en esos destinos que nos acaba de citar el profesor Da Costa, pues es mucho viajar, ¿no? Si nos colocamos en el siglo XIV. Pues sí. No sé, con los atascos que tenemos hoy en día, no sé si también era a veces hasta más fácil, ¿no? Sí, los viajes eran más largos, pero esta gente la verdad es que viajaba con cierta comodidad, ¿no? Y además utilizaban el barco y en fin, con cierta comodidad. De hecho, nos cuesta a veces seguirle. Hay algunos años que cuesta seguirle porque está... A lo largo del año, pues te lo encuentras en Aragón, a continuación viaja hasta Aviñón, de Aviñón viaja a París, de París vuelve a viajar a Aviñón y vuelve a Castilla, ¿no? La verdad es que no paraba. ¿Cómo retrata a los reyes? Porque él daba una faceta también muy humana, ¿no? Incluso a veces con toques de humor. Pues sí, la verdad es que como los conocí personalmente, los retrata, hombre, con una cierta distancia, como decía, porque yo creo que es un historiador profesional, o por lo menos lo intenta en ese sentido, y trata de mantener una distancia. En el caso de Pedro I, que es lo que más se ha tratado respecto del canciller, porque su familia había estado en principio en su bando y después se había cambiado de bando. En fin, ahí pues da un retrato relativamente suave, pero al final acaba presentándonoslo como un tirano, ¿no? Como al fin y al cabo un poco como pensaban todos los que habían ganado esa guerra civil, ¿no? Pero bueno, en cuanto al humorismo, quizá no es de los... Yo creo que tenía un grandísimo sentido del humor, era un hombre muy fino en ese sentido, pero no lo deja tampoco traslucir mucho en las obras, por lo menos en las históricas, ¿no? Porque siempre es un hombre serio en ese sentido, un pelín serio. ¿Se puede decir que Ayala fue el precursor del Renacimiento entre nosotros? Pues eso es, la verdad es que es un debate, no es una pregunta casi, bueno, es para la academia, para la universidad, ¿no? Es un debate entre los historiadores de la literatura y además que yo creo que está casi sin resolver, ¿no? Porque hay quienes defienden que sí y otros que no, cuestiones formales, ¿no? Pues los versos que utilizaba, etcétera. Y la verdad es que yo creo que fue un hombre que se adelantó a su tiempo, pero se adelantó sobre todo porque estaba en contacto con la literatura y la historia y la cultura en general de la Europa de su tiempo, cosa que el resto de sus colegas en Castilla y en Álava, etcétera, pues no tenían ese acceso. Y hombre, yo creo que sí se adelantó porque tradujo a Boccaccio, por ejemplo, pero formalmente que no se le puede considerar renacentista como tal. Cuando hablamos de Pedro López de Ayala siempre decimos canciller de Ayala, pero fue mucho más, tuvo bastantes cargos aquí en Euskal Herria, ¿no? Pues sí, la verdad es que tuvo muchos y seriados a lo largo de su vida, pero hay que considerarlos que son un poco como la carrera administrativa. Bueno, hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que es la carrera administrativa son títulos oficiales, pues que podría ser el equivalente al gobernador, ¿no? Pues lo fue en Vitoria, lo fue en Guipúzcoa, etcétera. Y después tiene lo que son los señoríos particulares, como noble, ¿no? Pues el famoso de Ayala conocido, y después el de Salvatierra, que es un poco el premio a todo ese trabajo dentro de la corte. ¿Y qué tal fue como gobernante? Pues ahí habría que preguntarle a los de Orduña, sobre todo a los de aquella época, porque no solo él, toda su familia y sobre todo hasta su tataranieto intentan por todos los medios que Orduña quede dentro del señorío de Ayala, ¿no? Dentro de sus dominios, e incluso ocupan militarmente, no es el caso del canciller, pero su padre lo intenta, él lo intenta de otras maneras, también sus descendientes, y no lo llegan a lograr, ¿no? En ese sentido, supongo que los de Orduña, que se consideraban vizcaínos, a pesar de su posición geográfica, pues no opinarían lo mismo que nosotros, ¿no? Pero en general yo creo que se puede considerar que bueno, para la época fue un buen señor y desde luego como político en otra escala, como digo, nacional y pues
pues fue una figura fundamental. Estamos hablando de la figura del canciller Ayala a propósito de los actos conmemorativos del 6º centenario del fallecimiento de Pedro López de Ayala. Les recuerdo que estamos con Arsenio da Costa, que acaba de publicar una síntesis biográfica de este personaje en Euskonews, la revista en internet de Eusko Ikaskuntza, y además hay algunos otros actos. En la Catedral Nueva de Vitoria desde el viernes hay una exposición en torno al canciller Ayala y a su tiempo, que nos va a permitir acercarnos a la vida cotidiana de aquellos años de la Baja Edad Media, y a lo largo de todo el año va a haber también actos en Gasteiz, en Artziniega, en Amurrio, en Laudio, en Agurain, por supuesto también en el conjunto de Quejana, que era donde él estaba y sentía, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue la gran obra, digamos, física de Castillo, de su vida. Era un poco el encargo que le había hecho su padre, ¿no? Por Dios, arregla este castillo, arregla el convento y prepara una buena capilla funeraria para todos nosotros. Tardó muchísimos años porque estuvo preso 30 meses en Portugal y después estuvo por toda Europa viajando, pero bueno, cuando ya, digamos, llegó a la ancianidad ya pudo terminar la obra y preparó esa magnífica capilla que es casi única también en Europa. ¿Dónde están todos estos escritos del canciller Ayala? ¿Cómo se han conservado? Pues se han conservado sobre todo a través de copias, porque tuvo una enorme difusión en su época. Entonces se conocen muchísimas copias que están en las mejores bibliotecas de España y del resto de Europa. Muy bien, pues profesor da Costa, muchas gracias por habernos acercado a la figura del canciller Ayala. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias a vosotros.